Vamos a dar perdón, un resumen de la clase pasada. La clase pasada vimos, bueno, estábamos con el tema de la divinidad de Jesucristo. Que, o sea, en la clase se resume como qué es lo que pensaba Jesús de sí mismo con respecto a su divinidad. Porque hay mucha gente que cree que Cristo no afirmó ser Dios en muchos casos. Entonces es una objeción muy recurrente. Entonces vimos temas como su conciencia de sí mismo y sus afirmaciones. Vimos como al Mesías, como al Hijo del Hombre, como al Hijo de Dios, como Señor. También algunas cosas que fueron indirectas. Vimos cómo los milagros ayudan a entender eso, el nacimiento virginal y algunos comentarios sobre ello. Hablamos como ese Cristo colectivo que está como unido a la iglesia. Y bueno, y dimos como conclusión los pasajes bíblicos, preguntas y la bibliografía de esa clase. Ahora vamos a ver un nuevo tema que se llama una sola persona. Entonces vamos a darle. De por cierto, Luisito Comunica está en Costa Rica. Y eras que Holgorio, todo el mundo diciendo memes. Pero bueno, dice, bueno, el tema de hoy es una sola persona. Los datos bíblicos nos llevan a dos afirmaciones fundamentales con relación a la persona del Señor Jesucristo. Uno, que es verdaderamente hombre, y dos, que es verdaderamente Dios. Mucha gente dice que 100% hombre, 100% Dios, o completamente hombre, completamente Dios. Realmente creo que la mejor opción, la mejor forma de decirlo es verdadero. Porque Dios es verdaderamente un hombre, o sea, tiene las propiedades de un hombre y también las propiedades de Dios. Así que la forma en que estas dos realidades se combinan en una sola persona auténtica será siempre un misterio. Sin embargo, eso no debe estorbar el intento de estudiar la encarnación con mayor profundidad. Si descuidamos esa tarea, otros lo intentarán por vías que conduzcan al error y la confusión. En la doctrina de la persona de Cristo, tanto como en cualquier otra esfera de doctrina cristiana, los pastores descuidados invitan a los lobos depredadores, como dice Juan 10, 11 al 13. Por este motivo, ahora consideraremos los temas más importantes de este campo, conocido técnicamente como Cristología. Vamos a ver los primeros debates sobre Cristología. Y aunque las discusiones teológicas anteriores al año 500 después de Cristo son históricamente remotas, siguen siendo importantes porque en el curso de las mismas hicieron su aparición la mayoría de las principales opciones cristológicas. Las discusiones que culminaron en la fórmula aceptada en Calcedonia en el 451 representan las bases de toda reflexión posterior. En las primeras generaciones, los creyentes probablemente se conformaban con una fe sencilla. La carta de Plinio al emperador Trajano, al comienzo del siglo II, describía a los cristianos como los que cantaban un himno a Cristo como a Dios mismo. Sin embargo, no tardaron en aparecer algunas ideas heterodoxas. Recuerden que ortodoxo es como lo que es tradicional, lo que la mayoría afirma, y heterodoxo es lo que está fuera de esa tradición, digamos, para que sepan, por si acaso no saben, ¿verdad? Ok, vamos a ver el primero y vamos a ver todas las posturas. Bueno, no sé si sea completas todas las posturas, pero vamos a verlo poquitito. Recuerden que esto es una clase introductoria y no vamos a meternos de llenos, ¿verdad? Se supone que esto es como para que ustedes conozcan más o menos y si quieren investigar un poco más, entonces puedan saber dónde buscar, ¿verdad? O qué cosas buscar. Este vástago del cristianismo judío, que es el ebionismo, resolvió el problema de la relación entre la humanidad y la divinidad de Cristo, negando en efecto la divinidad. O sea, Jesús era simplemente el Mesías humano, aunque divinamente señalado, que estaba destinado a volver al final del tiempo para reinar sobre la tierra con el poder soberano de Dios. En realidad esto dejaba sin superar el abismo entre Dios y la humanidad. El segundo sería el docetismo. Este movimiento data de los tiempos apostólicos. A diferencia del ebionismo, el anterior, resolvió el problema eliminando la humanidad de Cristo. Jesús solo parecía humano, o sea, de griego doceo o dokein, que es parecer. Sus raíces descansan en las convicciones greco-orientales de que la materia es inherentemente mala y que Dios no puede estar sujeto a los sentimientos u otras experiencias humanas. El docetismo es inaceptable porque corta el puente entre Dios y el hombre en el otro extremo.
O sea, Dios no ha venido realmente a nosotros y en consecuencia no ha ocurrido ningún sacrificio eficaz por nuestros pecados. Ahora sigue gnosticismo. Gnosticismo es un poco difícil porque gnosticismo no es una cuestión exacta, una postura exacta. Cuando mucha gente dice, es que los gnósticos creían esto, pero no. Había muchas variedades de gnosticismos y prácticamente no hay como una forma exacta. De hecho, lo voy a decir aquí. Todavía se escucha la fecha precisa de su origen, aunque la suposición de que era esencialmente precristiano se ha demostrado equivocada. El mundo conceptual de gnosticismo está atestado de especulaciones extrañas y no está claro hasta qué punto era un sistema unificado de pensamiento. Ahí. Algunos autores gnósticos ven a Cristo como uno que descendió de la estratosfera celestial o plenitud, que se llamaba pleroma. Se unió por un tiempo con un personaje histórico, o sea, Jesús, cuyo cuerpo estaba formado de una sustancia psíquica, estando los dos elementos apenas ligados en él. El gnosticismo reflejaba una tendencia fuertemente docética, que era el anterior a que vimos aquí. En efecto, cortó el puente de ambos extremos, ni verdadero Dios, ni verdadero hombre. Cristo no podía ser el mediador. Entonces, recuerden, gnosticismo ya es un poco difícil de saber qué es lo que todos piensan. Hay muchas cosas. Aquí damos un ejemplo con respecto a la cristología. Luego sigue el arrianismo. Estos primeros debates no afectaron sustancialmente a la iglesia como un todo, pero no se puede decir lo mismo en las discusiones posteriores, particularmente aquellas que giraban alrededor de los conceptos de Arrio, que vivió entre 256 y 336. Un presbítero de Alejandría que había sentido la influencia del gran maestro Orígenes. Arrio llegó a sostener que el Hijo era creado. Se había empapado de la división platónica entre el mundo tangible de la experiencia sensorial y el mundo intangible de las ideas. Dios, la absolutamente única fuente sin origen de todas las cosas, pertenecía al segundo de esos mundos y estaba radicalmente separado del mundo creado. Una vez aceptada esa base, obviamente hay una gran dificultad de ubicar al Logos o al Hijo, que es el verbo en Juan 1.1, en todo este panorama. Así que Arrio concluyó que Logos debía pertenecer al lado del creado del ser. En consecuencia, no es eterno, sino un ser creado, como él dice. Hubo un tiempo en que él, Cristo, no existía. Ciertamente Cristo era la criatura más exaltada, pero solo eso y nada más. O sea, que Cristo, entendemos que Cristo se encarnó y de cierta manera fue creado en esa parte por un humano, ¿verdad? Pero Arrio lo que decía es que antes de ser humano, Cristo no existía. O sea, Cristo empezó a ser un ser, o sea, como valga la redundancia, en el momento de la concepción. Y no había un Jesús o un Cristo antes. Ni siquiera en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces esa es como la idea. El debate continuó insistentemente durante buena parte del siglo IV. Y después de que el emperador Constantino profesó la fe cristiana en el año 312, las políticas imperiales se convirtieron en un factor importante en el vaivén de la controversia, que incluso en sus términos teológicos tenían frecuentes confusiones. Constantino, preocupado por la unidad de la iglesia, llamó a un concilio de Nicea en el 325 para resolver esos problemas, pero en el concilio de Constantinopla en el año 381 fue ahí donde se resolvió significativamente el personaje. La oposición a Arrio la dirigió Atanasio, quien criado en la escuela episcopal de Alejandría, había tenido contacto con la tradición bíblica y hebrea. Había sido profundamente tocado por el martirio de los cristianos en tiempo del emperador Diocleciano, lo que había acontecido durante su juventud. Rechazando el dualismo absoluto de su oponente, procuró entender a Jesucristo basándose en el testimonio que la Biblia da de él. Es difícil sobreestimar la posición heroica y a veces casi solitaria de Atanasio. Con gran claridad de visión reconoció que cualquier cosa que no fuera un salvador completamente divino sería insuficiente para resolver nuestra necesidad y por consiguiente se aferró tenazmente a la posición de que Cristo era una sola sustancia, o sea, consubstancial o en griego homousios, con el Padre. Posición que se afirmó en Nicea y en Constantinopla.
Las cristologías del tipo arriano no han desaparecido. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los cristadelfios y muchos otros niegan la verdadera divinidad de Jesucristo y con frecuencia en sofisticados términos filosóficos y teológicos. Esta herejía no bíblica debería ser rechazada tan decisivamente en todas sus formas ahora como lo fue en el siglo IV, ya que niega el Evangelio y priva a nuestro Señor Jesucristo de su gloria y majestad. Y aunque Nicea y Constantinopla dejaron sentado que Cristo era un ser creado, y aclararon su relación con el Padre, no resolvieron otros asuntos relacionados. El periodo siguiente centró la atención sobre la persona de Jesús mismo, preguntándose cómo se combinaban en su persona los elementos divino y humano. Se sostuvieron tres posiciones que a su vez también debieron ser rechazadas. La primera fue el apolinarismo. Apolinario o Apolinar, otros lo dicen así, un defensor de Atanasio excesivamente entusiasta, sostenía que en Jesús la palabra eterna, o sea, el Logos, hacía las veces del alma humana. En la encarnación, Dios el Hijo se instaló en un cuerpo humano, de manera en que en realidad Cristo no tenía una naturaleza plenamente humana. La posición obviamente de tendencia docetista fue rechazada, ya que en efecto niega que Dios se hizo verdaderamente hombre. Me imagino que me van a preguntar la posición de Craig, y entonces ahí en las preguntas al final ahí se las respondo. El siguiente sería el nestorianismo. Nestorio fue designado arzobispo de Constantinopla en el año 428. Con el objeto de preservar la plena humanidad del mediador, el nestorianismo enseñaba la separación de dos naturalezas en Cristo hasta el punto de volver cuestionable su auténtica unidad personal. Esto eliminó la encarnación y puso en peligro la salvación. Muchos eruditos hoy en día creen que Nestorio mismo no sostenía muchas de las ideas que le atribuían sus oponentes ortodoxos. Depuesto de su oficio en el 431, pasó el resto de su vida en las más enérgicas labores misioneras. Ok, entonces sería el siguiente, el eutiquianismo. Eutiques, un abierto oponente del nestorianismo, defendió la unidad de la persona de Cristo y afirmó que aunque había dos naturalezas antes de la encarnación, después de ella había solo una naturaleza compuesta. Esto implica que Jesús es un tercer tipo de ser, o sea, ni verdadero hombre ni verdadero Dios, y por tanto incapaz de actuar como mediador. Eutiques fue condenado en el sínodo de Constantinopla en el año 448, pero fue reintegrado en forma algo irregular en Éfeso en el 449. Así que era evidente que las cosas no podían continuar de esta manera y se convocó a un gran concilio de Calcedonia en 451 para resolver esos debates de una vez por todas. La definición del concilio de Calcedonia, que estuvo influida por la teología más pragmática de Occidente, no pudo satisfacer a todas las partes, pero desde entonces ha sido la base para las formulaciones ortodoxas de la persona de Cristo. Su cláusula central afirma que debemos confesar que nuestro Señor Jesucristo es uno y el mismo Hijo, perfecto en su divinidad, perfecto en su humanidad, de una sola sustancia con el Padre en la divinidad, homousios con nosotros en su humanidad, se dio a conocer en dos naturalezas, physeis, sin confusión, sin variación, sin división, sin separación, preservando la propiedad de cada naturaleza y combinándose en una persona, prosopón, y una subsistencia, hipóstasis. Vamos a ver algunos conceptos importantes que acabamos de leerles un poco. ¿Qué es la unión hipostática? Este es el término teológico para expresar lo que involucra la encarnación, o sea, la unión en una sola persona, o sea, esa cosa que se llama en griego hipóstasis, de una naturaleza humana plena y una naturaleza divina plena. En Calcedonia, la Iglesia expresó los términos de esto en un cuidadoso equilibrio. Las dos naturalezas están unidas en una unión hipostática, es decir, personal, sin confusión, sin variación, sin división, sin separación. La anipostasia y inipostasia. Esta terminología fue acuñada en el siglo VI por Leoncio durante las discusiones sobre la identidad del centro personal. El yo autoconsciente de Jesús
o sea, el yo autoconsciente de Jesús. Si ese yo autoconsciente era la palabra divina, la naturaleza humana asumía que carecía de una autoconciencia humana. Esto tenía un parecido peligroso con la negación de Apolinario de la verdadera humanidad de Cristo y por tanto de su capacidad de actuar como nuestro Redentor. O sea, la anipostasia, creo que es la primera. Sí, la anipostasia es que Dios no tenía conciencia humana, o sea que todo lo que era la mente y pues cuestiones así era divina y entonces no había lugar para esa cuestión humana. La teoría contraria, que es la inipostasia, da de una autoconciencia humana plena en Cristo junto al Logos e independiente de él, amenazaba la integridad de la encarnación como un acto por el cual el preexistente Hijo de Dios se hizo hombre, y también daba lugar a otra persona junto al Logos e independientemente de él, es decir, Jesús de Nazaret, que no sería entonces el eterno Hijo de Dios y no podría revelar a Dios ni traernos su salvación. Bueno, Leoncio entonces propuso que en el sentido negativo, el yo autoconsciente humano no tenía existencia independiente. Existía solo en unión hipostática con el logos, o sea, el griego an, o sea, que significa sin, y por lo tanto es anipostasia. En el sentido positivo, propuso que esa conciencia era real y estaba presente solo en, también se dice en griego en, el yo divino, por ende es en hipostasia. Eso lo que quiere decir es que en lugar, esa conciencia humana está como dentro de la divina, digamos. O sea, en el primero era que no existía la conciencia humana y este es que está dentro de la divina, digamos. Esto permite afirmar la plena humanidad, pero retiene el reconocimiento bíblico de que la individualidad esencial del Dios hombre es la de eterno Hijo y Verbo de Dios que eficazmente revela a Dios y trae salvación divina a la humanidad. Yo creo, casi no entiendo muy bien, este es un tema que el cual no he estudiado muchísimo, pero lo que quiere decir la inipostasia es que sí, había dos conciencias, la divina y la humana. Pero si hay dos conciencias, eso quiere decir que habían dos personas en Cristo, no solo una persona. Entonces por eso creo que hay un problema. La comunión de las propiedades. Esta antigua fórmula afirmaba que mientras las dos naturalezas de la unión hipostática mantenían cada una de sus propiedades esenciales, había una verdadera comunión entre ambas, de manera que las propiedades de cada una estaban realmente comunicadas con las de la otra. Intentaba evitar atribuir artificialmente ciertas acciones de Jesús a su naturaleza divina, o sea, resucitar a los muertos, multiplicar el pan y los peces, y otras a su naturaleza humana, como el cansancio, el desconocimiento del momento de su retorno. Entonces, esto lo que quiere decir es que siendo una sola persona, no podemos juntar las propiedades en las dos o sea, atribuir propiedades a una naturaleza y a la otra. Sino que hay que dividirlas, pero en cierta manera están en comunión. Luego sigue el agregado calvinista. Ese es un término, no es como que algo que hicieron los bueno, sí lo hicieron los calvinistas, como dice aquí, denominada así porque fue defendida por el grupo reformista durante los debates del siglo XVI, creo que eso era, ¿verdad? Sí. Esta fórmula afirma que ni durante el curso de su ministerio terrenal, ni posteriormente al retener su naturaleza humana como el Señor ascendido, el Verbo eterno renunció a sus funciones y atributos divinos, sino que siguió sosteniendo todas las cosas, como dice Colosenses y Hebreos, y continuó siendo cabeza sobre los ángeles, como dice Mateo ahí. Llevada demasiado lejos, esta idea podría transformarse en una división nestoriana de la persona de Cristo. O sea, como separar la naturaleza divina con la humana y hacerse como dos personas, digamos. Pero tanto la comunión de las propiedades como el agregado calvinista parecen necesarios para tratar debidamente las evidencias bíblicas. La cristología de dos estados. La Reforma trajo un nuevo sentido de la realidad viviente de Cristo, visto en la historia a través del Evangelio de su gracia. Esto condujo a los reformadores a enriquecer la definición de Calcedonia, que aprobaban decididamente con una cristología complementaria de dos estados. Aquí se enfoca la persona de Cristo en términos de movimiento dinámico de una persona desde un estado de humillación en la carne, que culmina en su muerte en la cruz, haciendo un estado de exaltación en su resurrección y ascensión, como dice esos versículos. Este planteamiento se combina satisfactoriamente con la fórmula de Calcedonia. Esta sería como un perfil horizontal de la persona de Cristo,
mientras que el enfoque de los estados se asemejará al corte vertical. Vamos a ver. Luego sigue la kenosis. Esa teoría cristológica desarrolla la cristología de los dos estados al afirmar que en su curso como ser humano, la palabra eterna, se despojó de muchos de sus atributos divinos, generalmente especificados como omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Apelaba a Filipenses 2.7 como base bíblica y a la afirmación de que Cristo se despojó a sí mismo, o sea en griego, ekenosen. Con esto procuraba preservar la total humanidad de Cristo, incluso la franca admisión de sus limitaciones humanas, junto con la tradicional confesión de su deidad. En formas modificadas sostenía que los atributos divinos sencillamente estaban latentes o que los ejercía solo intermitentemente, o incluso que la kenosis se refería a la conciencia de Cristo más que a su ser. Es verdad que hubo algunas formas de condescendencia involucrada en el hecho de que el Verbo Eterno aceptara la unión con la naturaleza humana asumida en el seno de María. Sin embargo, es dudoso que la kenosis sea una forma particularmente provechosa de expresarlo. El apoyo bíblico es decididamente inseguro, ya que Filipenses 2.7 se refiere a la renuncia no de poderes y atributos divinos, sino de la gloria y dignidad divinas. Se hizo insignificante es el sentido real de la frase. En el nivel teológico, la kenosis parece moverse en dirección equivocada. Su ecuación básicamente es la encarnación es igual a Dios menos algo, mientras que la ecuación bíblica es más bien la encarnación es igual a Dios más algo. O sea que en lugar de ser algo restante, que es algo más aditivo. O sea, en lugar de quitarse algo, es algo de que se lo pone, ¿verdad? Al encarnarse, el Verbo divino no abandonó su deidad, le agregó algo, si se puede expresar así, asumiendo una plena naturaleza humana en unión hipostática con el Verbo. Además, si el Hijo encarnado carecía de algún atributo esencial, inmediatamente nos fallan 3 puntos fundamentales que están en pantalla. La revelación, siendo menos que Dios, no puede revelar verdaderamente a Dios. La redención, siendo menos que Dios, no puede reconciliarnos con Dios. Y la intersección, si la unión con la naturaleza humana necesariamente minimiza la naturaleza divina, el Señor resucitado no podría presentar en el cielo un semblante humano. Su intercesión como sumo sacerdote queda inmediatamente inválida. Finalmente, el arzobispo William Temple preguntó: ¿qué ocurría con el resto del universo durante el periodo de la vida terrenal de nuestro Señor nuestro Señor? Si la segunda persona de la Trinidad estaba completamente encerrada en el bebé de Belén, ¿quién cumplía el papel de la palabra sustentadora del universo? Si ustedes vieron las clases pasadas, Dios mismo, si es Cristo, es el que sustenta el universo. O sea, que lo sostiene. Apelar a la idea de la inherencia de las personas de la Trinidad no ayuda, ya que es precisamente una separación de las personas lo que requiere la teoría kenótica. Vamos a ver la interpretación moderna. Vamos a ver las cristologías funcionales y cristologías ontológicas. Hoy en día, una serie de autores procuran reemplazar la cristología ontológica, o sea, que la persona de Cristo interpretadas en términos de su ser y sus naturalezas o propiedades, generalmente igual a la fórmula de Calcedonia, por la cristología funcional, o sea, la persona de Cristo interpretada en términos de su función activa dentro del propósito de Dios. La distinción entre ambas es suficientemente válida mientras las consideremos no como alternativas, sino como complementarias. No se puede dejar de lado lo ontológico sin reducir la persona de nuestro Señor y en consecuencia su capacidad para mediar, y el concepto no encuentra apoyo en las Escrituras. Una afirmación tal como la palabra se hizo carne, en Juan 1.14, responde a preguntas acerca del ser y la naturaleza del mediador. Y pueden ver todos esos versículos después de esta clase. Además, el concepto bíblico de la realidad, o sea, su distinción entre diferentes tipos de ser con naturaleza fijas, como Dios, la humanidad, los ángeles, etc., y las categorías universales básicas a su interpretación de la redención, como decir en Adán, como decir en Cristo, proporcionan ese marco de sustancias y entidades. Sencillamente no se puede prescindir de lo ontológico. La fórmula de Calcedonia misma no está en la Biblia,
pero luego en principio es susceptible de revisión y reemplazo. O sea, se puede reemplazar de alguna manera u otra si se puede afirmar, se puede afirmar algo mejor. Algo así parece inevitable al momento de hacer preguntas acerca de la presentación bíblica de Cristo. Pero, y muy importante, la cristología debe ser tanto ontológica como funcional. Igual hago la encarnación como mito y banéeme del todo de que diga así como cree Craig ahí del mito, no sé qué. No, banéeme el que diga eso. Que no, ese es mito de verdad, como mito como uno entiende, no como mito de historia. Apareció en los años 70, como algunos autores cristológicos afirmaron que hablar de Jesús como el Dios encarnado era una manera mítica o poética de expresar su significado para nosotros. O sea, fue sencillamente alguien aprobado por Dios, abierto a Dios de una manera especial y singularmente consciente de la realidad divina. En esencia, este parecer revive una línea de pensamiento surgida del evionismo en el periodo postbíblico inmediato. Resuelve el problema cristológico eliminando lo divino y reduciendo a Jesús a ser simplemente humano. Un ser humano muy especial sin duda, pero solo humano. Esta reafirmación moderna no es más aceptable ni convincente que sus antecesores históricos. El intento de encontrar un Jesús original meramente humano detrás de la figura exaltada del Nuevo Testamento en verdad se ha hecho con demasiada frecuencia en el pasado con notable fracaso. Lejos de ser un agregado a la comprensión original de Jesús, la creencia en su divinidad apoyaba la posición de la iglesia desde el comienzo. Además, la evidencia bíblica sustancial para la deidad de Cristo, expuesta en anteriores clases, sigue inconmovible. Así que esta cristología humana implica la negación del Dios cristiano. O sea, Jesús no es divino, luego Dios no es trino, y al menos de una manera que podamos entenderlo. Luego la eliminación de la adoración cristiana, o sea, no hay oración ni alabanza a Jesús o por medio de él. También la destrucción de la convicción cristiana, o sea, no existe revelación final en Cristo, dejándonos agnósticos respecto a Dios y en definitiva respecto a todo. La invalidez de la redención cristiana, o sea, ya que Cristo no es Dios encarnado, nada tiene que ver en nuestra relación con Dios. Y lo peor de todo, la denigración del honor y la gloria de Dios en Cristo. Ningún cristiano que estima en mucho la gloria de Dios se sentirá inclinado a tolerar esos puntos de vista. Entonces vamos a hacer unos comentarios finales. Una clave para la mayor comprensión de la encarnación podría encontrarse en el Evangelio de Juan. Y hay como una nota ahí a pie de página que si quiere investigar más de eso. Algo básico a su presentación de Cristo es su total dependencia del Padre. En todos esos versículos. El Verbo eterno de Dios comparte la naturaleza divina en la medida más plena y como Hijo eterno está eternamente surgiendo del Padre y expresa esa misteriosa generación divina al vivir bajo las condiciones de una humanidad divina en total y adoradora de dependencia al Padre. En cada momento o detalle, todas las prerrogativas y perfecciones de la divinidad son suyas a pedir de boca. Sin embargo, se somete a la voluntad del Padre en todas las cosas, o sea, el conocimiento, la palabra, la acción, los conflictos y el sufrimiento. A fin de cuentas, la encarnación, siendo de un tipo único, apenas puede interpretarse sobre la base de la analogía con la experiencia humana. Es verdad que las analogías humanas tienen cierta validez, ya que Cristo fue Dios hecho hombre y la humanidad se hizo a imagen de Dios. Pero tienen límites necesarios, ya que sencillamente no sabemos lo que significa ser humano y divino a la vez. Más allá de cierto punto, la persona de Jesús se puede entender solo en términos de su propio testimonio de sí mismo, es decir, en términos del testimonio divinamente inspirado de las Escrituras. Como dice 1 Timoteo 3:16, es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Entonces, no debemos ser súper... o sea, como marcar... o sea, hay ciertos límites de ciertas posturas que debemos rechazar, pero al final de cuentas nadie sabe cuál es la postura correcta porque no sabemos cómo... no sabemos la completa verdad de la encarnación, en otras palabras.
Entonces, si usted es de los que dicen a cada rato hereje a cierta persona por tener una posición o algo así, de nuevo, investiguemos cuáles son los límites y si esa persona no se pasa de esos límites, debemos tener esa postura como razonable. Entonces, porque sí, nadie sabe al final de cuentas cuál es la postura correcta, porque es un misterio. Hasta la misma Biblia lo dice aquí en 1 Timoteo. Entonces, la cautela del apóstol, como dije antes, no invalida los intentos reverentes de investigar el misterio, especialmente con el interés de refutar el error. Ni implica vacilación acerca de la realidad fundamental de Cristo como verdadero Dios y verdadero ser humano, pero nos recuerda los límites de nuestro entendimiento de estas realidades y que la persona nuestro Señor revela sus secretos más profundos a aquellos que se acercan como los pastores de Navidad en humilde fe y adoración reverente. Bueno, ya con eso vamos terminando este tema. Ahí están los pasajes bíblicos, las preguntas, ahí para los que hacen devocionales de esto, 3 y 4, y la bibliografía. Y aquí terminamos. Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta de la clase, yo sé que algunos saben que el doctor William Lane Craig ha propuesto una diferente cristología que se llama neoapolinarismo. Y como ya vieron, el apolinarismo es una doctrina hereje, ¿verdad? Entonces mucha gente cree que la postura de Craig es hereje y por lo tanto no es ortodoxa y por lo tanto hay que echarle al infierno, ¿verdad? Bueno, esa es la controversia. Hay un podcast que de hecho voy a ver si lo encuentro. Lo hubiera preparado en la descripción. Se me olvidó. Déjeme buscarlo. Que él explica su postura. Y lo primero que dice es que es una propuesta. No dice que es algo que él cree, sino una propuesta razonable que evita todos los errores del apolinarismo en ese tiempo. Entonces dice, lo primero es que nosotros estamos de acuerdo con el concilio de Calcedonia, que ya lo vimos, en que Cristo tenemos una persona con dos naturalezas, humana y divina. Natures, human and divine. Secondly, I suggest that the soul of the human nature of Christ. O sea, que el alma de la segunda naturaleza de Cristo es la segunda persona de la Trinidad. O sea, esa es la parte apolinaria. Bueno, sigamos. Yo lo is the second person of the Trinity, the Logos. So that the human nature of Christ is composed of the Logos and a human body. And then thirdly, I suggest that the divine aspects of the Logos are largely concealed in Christ's subconsciousness, so that he had a waking conscious life that would be typical of any human being, and that like the mass of an iceberg submerged beneath the surface, so in his divine subconsciousness there lay the fullness of divinity, and that the waking consciousness was typically human. Those are entonces el problema es del apolinarismo antes, en el normal, en el histórico, es que decía que al tener una conciencia divina y solo un cuerpo humano, entonces las personas decían que no había como un humano plenamente. Entonces lo que Craig dice más adelante aquí en este podcast es que ya que la humanidad, o sea, el alma, o sea, bueno, los que son dualistas, ya vimos ese debate de si somos tripartitos o duopartitos o bipartitos, no me acuerdo cuál era la expresión. Ya vimos ese debate y no importa ahorita. Bueno, que un alma normalmente tiene alma y el cuerpo humano. Y eso es lo que conforma un ser humano. O sea, si se cumplen esas dos cosas, entonces es un ser humano plenamente. Lo que dice Craig es que en el apolinarismo o neoapolinarismo que él dice, es que ya Jesús, el alma de Jesús, que es divina,
tiene las mismas propiedades que un alma humana. O sea, que tiene conciencia de sí mismo, tiene libre albedrío, tiene conocimiento, puede, no sé, muchas cosas. O sea, estas mismas propiedades que nosotros tenemos están también en las propiedades del ser divino. Entonces, si esas mismas propiedades humanas están en el ser divino, en el alma divina de Dios, si se mete en un cuerpo humano, sigue siendo plenamente humano, pero también plenamente divino. Y esas propiedades divinas son, como dice que es la tercera pilar, son dentro de la subconsciencia de Dios, por lo que prácticamente es por eso que debemos separar las partes como el cansancio, el sufrimiento en la parte humana, y esas partes divinas están como en la subconsciencia. Entonces, el problema más grande del apolinarismo es eso, de que al tener el cuerpo humano un alma divina, o sea, como que se pierde la parte humana, pero de nuevo, si la alma divina de Cristo, de Jesús, tiene las mismas propiedades que un ser humano, entonces se pierde esas cosas. Suena como una energía, pero como más. Bueno, no sé si me voy a entender. Ahí cualquier cosa lean, vean más ese podcast. Pero de nuevo, el Craig no, o sea, es una propuesta de Craig, porque al fin y al cabo nadie sabe cuál es la postura correcta, de verdad.